Ya estamos. Hola a todos, estamos en un nuevo capítulo de Conciencia para Sanarte y el Instagram del Dr. Teo. Aquí estamos con un invitado de talla internacional, el doctor Juan Pablo Molto Ripoll, un distinguido colega que nos acompaña desde España, desde Alicante, aunque creo que ahora está en otro sitio. Ahora, Bienvenido, doctor Molto, bueno, un bienvenido placer. a este espacio que creamos precisamente para tocar temas de interés, para poder despertarle al mundo, a nuestro público, a todo público y a nuestros profesionales, a nuestros colegas, la conciencia de poder interactuar, de poder compartir un poco de conocimiento, sobre todo en estos momentos en donde hay mucha desinformación. Entonces, doctor Molto, le doy la bienvenida a nuestro podcast. Eh, Bueno, pues para mí un placer estar con todos ustedes, con toda la audiencia. La verdad que me es para mí un placer muy grande permitir que podamos hablar de estos temas tan bonitos, ¿no? Como es la medicina integrativa y que puede ofrecer, ¿no? A la humanidad estas visiones modernistas, ¿no? Sobre la integración entre esa sabiduría ancestral, las sabidurías milenarias con las ciencias modernas y buscar esos puntos de unión. Así que, bueno, un placer muy grande poder hoy estar con vosotros en esta entrevista. qué bien, doctor Molto. Para poner en contexto, pues voy a hacer una presentación de usted. El profesor Juan Pablo Molto es una figura reconocida y respetada en el campo de la acupuntura científica. Actualmente lidera el Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas en Alicante, España, un centro de excelencia en la investigación y la práctica de la medicina integrativa. Además de su posición como líder en su instituto, el profesor Molto es también el presidente de la Asociación Iberoamericana de Acupuntura Científica, una organización que promueve el avance y la difusión de la acupuntura basada en la evidencia científica en comunidad de habla hispana. Es investigador de área del grupo GIMEP, Grupo de Investigación en Enfermedades Epigenéticas. El profesor Monto es particularmente conocido por su desarrollo de la disciplina de la psico y neuroacupuntura, un enfoque innovador que combina la psicología, la neurociencia y la acupuntura para lograr un tratamiento más completo y holístico del paciente. Además de su trabajo en investigación y práctica clínica, el profesor Molto es un apreciado educador y comunicador. Ha impartido sus teorías en varias universidades y sociedades profesionales a nivel internacional, llevando su descubrimiento y técnicas a una audiencia global. Como autor prolífico, ha escrito más de 65 libros científicos en el campo de la medicina china y la acupuntura y en varios ensayos sobre ciencia. Sus publicaciones incluyen no solo textos sobre teoría y la práctica de la acupuntura, sino también una serie de artículos de investigación y ponencias, también una serie de artículos de investigación y ponencias presentadas en los mejores eventos internacionales publicados en revistas indexadas. Más allá de su labor académica y clínica, el profesor Molto es también un activista comprometido en la lucha contra el síndrome de Asia, un trastorno autoinmune que se manifiesta tras la exposición a una variedad de factores ambientales y genéticos. Su dedicación a la acupuntura, su compromiso con la medicina integrativa y su incansable trabajo en la educación y el activismo hacen del profesor Juan Pablo Molto un valioso líder en su campo. Doctor Molto, ¿qué lo trajo usted a este mundo? Quiero que nos haga un breve recuento en sus palabras de cómo llega a la medicina integrativa, cómo llega a la medicina tradicional china. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, me ha abrumado todo la presentación que has hecho sobre mi persona. Y bueno, yo tengo ya 51 años y desde los 20 años llevo con esto y bueno, se ve que no he parado de trabajar, no he parado de estudiar, en la actualidad sigo y parece ser que cuando lo dices todo de golpe, pues parece muchísimas cosas, pero en realidad es una vida dedicada a lo que yo amo. Yo siempre digo algo muy importante, yo no trabajo, esa es mi gran virtud, porque mi trabajo se convirtió en mi hobby. Y sobre la pregunta de cómo comencé con todo esto, pues la verdad que
Yo ya de joven, cuando era adolescente, a mí me encantaba mucho la filosofía oriental. Yo era un amante del budismo, del taoísmo, y, y esto, de alguna manera, también practicaba artes marciales, las sigo practicando, pero en su momento podemos decir que las practicaba de una manera más seria. Y en el gimnasio una vez encontré una información sobre un curso de medicina, bueno, en realidad era de naturopatía, que era medicina natural, y con 17 años empecé a estudiar primero naturopatía. Dentro de la naturopatía había una asignatura que era acupuntura y, y me enamoré de esa asignatura y enseguida empecé a estudiar medicina china y, y la verdad que por no hacerlo muy largo, empecé con 19 años y con 24 más o menos yo ya empecé con la parte clínica, empecé con mi consulta clínica y la verdad que me fue muy bien, pero yo me di cuenta que la medicina tradicional china pues tenía muchas herramientas para tratar muchos problemas agudos, problemas por ejemplo, dolores de espalda, lumbalgias, ciáticas, esguinces, pero había otra serie de enfermedades que tenían que ver con, por ejemplo, gastritis, ¿no? Con problemas intestinales, problemas, dolores de cabeza, problemas de insomnio, donde la acupuntura funcionaba muy bien, pero pasaba algo muy curioso. Podemos decir que la acupuntura desbloqueaba, vamos a decir que desbloqueaba el chi de hígado o podía calmar el yang de hígado, pero los pacientes notaban una mejoría. Sin embargo, al cabo de un tiempo, los pacientes volvían otra vez a manifestar los síntomas. Yo me daba cuenta que muchos de mis pacientes, la acupuntura les podía desbloquear el chi de hígado, por ejemplo, pero que cuando estos pacientes volvían a su trabajo, volvían a su familia, volvían a estar en su entorno, volvían a bloquearse. Algo sucedía en su entorno. Y esto me llevó a darme cuenta que la acupuntura me daba herramientas, pero no me ayudaba a dar consejos de vida, es decir, ¿por qué las personas somatizamos? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasa en nuestra historia individual? ¿Qué nos ha pasado de niños que nos está marcando nuestra forma de conducta? ¿Por qué somos dependientes al amor? ¿Por qué somos dependientes a la necesidad de cariño? ¿Por qué muchas personas tienen conductas rígidas? Y esto a mí me llamaba mucho la atención, pero nunca, evidentemente, nunca me lo enseñaron en medicina china. Otra cosa curiosa es que cuando yo hacía acupuntura, seguro que los que nos están oyendo, todos los médicos que nos escuchan, saben que las agujas hacen algo milagroso. Las personas hablan. Cuando les ponemos agujas, hablan más. Tienen una capacidad. Las agujas eliminan las estructuras neuróticas, eliminan las tensiones musculares que son defensivas. Y esto hace que los pacientes puedan contactar consigo mismo de una manera más profunda. Y eso hace que puedan liberar pensamientos que normalmente no lo hacen cuando están con un psicólogo tradicional, con un psiquiatra. Y esto a mí lo hacían en la consulta. Yo sé que los que nos están escuchando y hacen acupuntura dirán, es verdad, las agujas hacen que los pacientes lloren más rápido, contacten con sus emociones. Bueno, esto a mí me llevó a darme cuenta de que yo no tenía habilidades psicológicas. Yo no había estudiado psicología, no había estudiado psicoterapia, y entonces me decidí a estudiar la carrera de psicología. Y cuando yo empecé a estudiar psicología, en la universidad pasó algo y es que uno de los profesores en una asignatura preguntó si alguien tenía alguna pregunta y estábamos hablando sobre la psicología del dolor o lo que es el componente psicológico del dolor. Y entonces yo le pregunté a este hombre, a este doctor, le pregunté qué opinaba de la acupuntura, porque estábamos hablando del dolor. Y entonces este hombre me dijo que la acupuntura era un cuento chino, que no servía de nada y que era solo un cuento chino antiguo que en la universidad se venía a estudiar, cosas serias. Entonces eso para mí, yo le dije que no era verdad, que la medicina china sí que funcionaba. De hecho, yo en esos momentos yo ya era profesor y entonces no quiero alargarlo porque al público no le interesa esto, pero este hombre me hizo preguntas muy serias, me hizo preguntas que yo no pude contestar,
porque yo no había aprendido en aquella época yo no había aprendido el método científico. Yo no sabía realmente cómo funcionaba la ciencia. Entonces empecé a estudiar neurociencias, empecé a estudiar neuropsicología con el objetivo de poder contestar esas preguntas de este profesor que me retó en un ambiente académico. Y, y eso me llevó a descubrir la ciencia de una manera profunda. Me especialicé en neuropsicología, que es mi especialidad dentro de la psicología. Esto me llevó a darme cuenta de que la medicina china se puede integrar de una manera interesante, ¿no?, con la metodología científica. Esto también me llevó a estudiar muchas ramas de la psicoterapia. Hice, por ejemplo, psicoterapia transpersonal y humanista, hice psicoterapia sensoriomotriz, hice psiconeuroendocrinología y siempre buscando integrar el conocimiento oriental con el conocimiento occidental. Y en la actualidad, hace unos años, ya, bueno, ya hace más de 15 años, desarrollé el proyecto de la psiconeuroacupuntura, que lo que intenta es unir los conocimientos occidentales con los orientales dentro de una medicina integrativa, y eso en estos últimos años pues ya se ha convertido en una especialidad universitaria. En México, donde la medicina china o la acupuntura es una licenciatura, ya hemos conseguido en estos últimos 5 años, bueno, en realidad ya más de 8, porque ya llevamos desde la pandemia, hemos conseguido que la psiconeuroacupuntura sea una maestría universitaria, con lo cual este ha sido mi camino por esta ruta del saber, y en la actualidad sigo, ¿eh? No ha sido mi camino ya terminado, no, todo lo contrario. De hecho, en la actualidad estoy estudiando física teórica para Wow. intentar, sí, claro, para intentar, de hecho hace poquito he publicado un libro que se llama El origen de la vida, el Dao y la física cuántica, donde intento entender cómo funciona el chip desde lo más ínfimo hasta lo más elevado, ¿no?, como puede ser el cuerpo humano, la conciencia. Y en la actualidad estoy trabajando mucho sobre intentar entender qué es la conciencia, cómo un organismo puede manifestarla. Es decir, que sigo y yo creo que me moriré estudiando. Oh, excelente, doctor Molto. De pronto vamos a darle un poquito de contexto a a nuestra audiencia. Básicamente, vamos a tratar de definir qué es medicina integrativa, porque hemos hablado de la medicina integrativa e incluso en nuestros gremios, nuestros colegas, muchos no tienen claro el concepto de la medicina integrativa. Yo voy a esbozar un concepto y ahí lo empalmamos, doctor Molto. Básicamente, la medicina integrativa es un nuevo modelo, un nuevo enfoque en el tema de la salud que integra la medicina convencional con las medicinas tradicionales, con las terapias complementarias, con un núcleo importante que es basado en la evidencia científica e incorporando no solamente al ser humano en la parte física, sino en la parte mental, en la parte emocional, en la parte energética y en la parte espiritual. Y esa integración no se hace solamente el individuo, sino que el individuo también tiene su contexto, su hábitat. Entonces, básicamente, la medicina siempre ha sido una sola. Básicamente, en algunos momentos de la historia, y nos remontamos hacia, creo que en 1908, allá en los Estados Unidos, se le ocurre al doctor Carnegie y a Rockefeller a contratar al doctor Flexner para hacer un estudio sobre el currículo que tenían las universidades. Y básicamente la respuesta a esto ya se da en 1910 con el informe Flexner, en donde básicamente cercenan todas aquellas medicinas tradicionales, la botánica, la naturopatía, etcétera, y ponen un pensum. Ese pensum es el que actualmente nosotros recibimos en nuestras universidades como médicos, ¿sí? Pero eso ha sido muy interesante porque a partir de ahí, pues, se incluyó el método científico, se incluyó la unión de lo que es
la asistencia, la docencia y la investigación. Eso ha arrojado cosas muy buenas para la salud de la humanidad en general. No obstante, se le coartó mucho a todas esas prácticas milenarias que de hace mucho tiempo. Digamos que desde el punto de vista de los Estados Unidos eso es lo que estaba ocurriendo. Ya en Europa, pues era otro cuento. Ya allá en Europa, pues también venían con el tema de la medicina teosófica, con la unión mente, cuerpo y espíritu, y venía también un movimiento muy importante, pero de que de alguna forma este modelo occidental fue el estándar que comenzó a implantarse en el mundo y todas esas medicinas tradicionales se coartaron, se sacaron de los pensum y por eso es que hoy lo único que se está haciendo es abrir el enfoque a lo que era la medicina e integrar todas esas medicinas y terapias complementarias bajo el método científico a nuestras prácticas médicas. Esto es básicamente lo que es el concepto de medicina integrativa, doctor Molto, y usted bien lo ha, lo ha transitado a través de toda su formación. Entonces aquí viene la pregunta, doctor Molto. ¿Cuáles son esos factores, el factor común denominador que usted logra atisbar entre la medicina convencional y esa medicina, en su caso, la medicina tradicional china, y cómo se incorpora esto? Bueno, en primer lugar, muy interesante, ¿no? Todo lo que has estado comentando. Yo siempre digo que la medicina tiene que ser una medicina que integre. No me gusta el término medicina complementaria porque muchas veces muchos colegas utilizan la palabra medicina complementaria como que esto complementa a esto. No, no se trata de complementar, se trata de integrar. Tampoco me gusta el término medicina alternativa porque dice o una cosa o la otra, alternativo, ¿verdad? No, es integrativo, intentar integrar. Y mi trabajo en estos últimos años ha sido integrarlo. Fíjate que hay muchos colegas que confunden integrar con sumar y eso no es real. Por ejemplo, he estado en muchas conferencias donde hay la integración de la acupuntura con, no sé, los fármacos. Y te hablan de la acupuntura, te hablan de los fármacos y que hacen acupuntura usando fármacos. Bueno, eso no es una integración, eso es sumar dos terapias y hacer una terapia múltiple. Pero integrar es entender, integrar es fusionar, integrar es intentar encontrar puntos de unión. Por ejemplo, para que me entiendas, ¿cómo funciona la acupuntura? Bueno, muchas veces cuando hablamos de acupuntura decimos que la acupuntura funciona con el chi. El chi. Bueno, ¿qué es el chi? Mucha gente dice que el chi es energía. Bueno, eso es un error. ¿Por qué? Fíjense, si decimos que el chi es energía, un físico nos va a decir, ah, ustedes trabajan con energía. Ok, ¿con qué energía trabajan ustedes? ¿Con la energía nuclear fuerte? ¿Con la energía nuclear débil? ¿Con la energía electromagnética o con la energía gravitacional? Entonces son las cuatro interacciones de la materia, ¿vale? Y esas son las cuatro formas de entender la energía en física. Ahora, si usted es médico, me podría decir, ah, ustedes los acuputores trabajan con energía. Energía metabólica, la energía del ciclo de Krebs, la energía que acontece dentro de la mitocondria liberando ATP. Bueno, y si es fisioterapeuta, me podría decir, bueno, es la energía cinética, la energía del momento, la energía del movimiento de palancas. Bueno, evidentemente, ¿ustedes creen que los chinos o los ancestros, ¿por qué no los chinos, los ancestros, cuando hablaban del chi, no estaban hablando de energía nuclear, no estaban hablando de energía electromagnética, estaban hablando, el chi es la vida. La vida es el chi. Ahora, tendríamos que definir qué es la vida. Claro, el chi es la vida. ¿Y qué es la vida? La vida es una fuerza que otorga movimiento a la materia. La materia, tenemos una materia inorgánica, una materia orgánica. Esa materia orgánica, en un momento dado, no voy a decirlo aquí, pero si queréis hacemos una otra entrevista hablando del origen de esa fuerza vital, pero esa materia empezó a pulsar. Todo lo que está vivo es pulsatorio. Esa pulsación es sube y baja. A esa subida y a esa bajada pulsatoria los orientales le llaman yin-yang. Entonces, una célula, una bacteria, tiene pulsación. Eso que pulsa es el chi. Esa pulsación, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de que yo estoy vivo, yo tengo chi, mi corazón tiene pulsación.
Por eso los chinos toman el pulso de las arterias, la arteria radial, para entender el chi, que es la vida. Según cómo late el pulso, ellos entienden si tienes un exceso de hígado, si tienes una insuficiencia de riñón, lo que sea. Entonces, nosotros percibimos esa fuerza a través del pulso del corazón. Pero el corazón, al igual que el riñón, al igual que el cerebro, al igual que los ojos, siempre están dentro de lo que nosotros llamamos carga y descarga, es decir, abre y cierra, el ojo se abre y se cierra, el estómago se abre y se llena y se vacía, el pulmón se llena y se vacía de oxígeno, todo tiene una subida y una bajada. Eso es el yin yang. Pues entonces mi trabajo es integrar la biología contemporánea, integrarlo bajo los conceptos orientales. Por ejemplo, ¿qué hace una aguja de acupuntura? Bueno, nosotros sabemos que cuando pinchamos estamos provocando una rotura de tejido. Al romper el tejido, estamos liberando las células, al romper células, liberamos las mitocondrias. Al liberar mitocondrias, estamos generando una reacción inmunitaria. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son bacterias antiguas que desencadenan una cascada humoral relacionado a los macrófagos, los neutrófilos. Por lo tanto, la acupuntura, por un lado, está desarrollando una reacción inmunitaria natural. Por otro lado, la acupuntura está desarrollando también una reacción neurológica. Está generando lo que nosotros llamamos un reflejo axonal. Esto libera sustancias como la bradyquinina, la sustancia P, con factores vasodilatadores, por ejemplo. Pero también sabemos que la acupuntura está activando partes del cerebro por los neuronas espinotalámicos, haciendo que las partes somáticas entiendan que hay un estímulo a nivel central. Esto también está activando partes de la ínsula que está tomando contacto de recuerdos emocionales vinculados a esas zonas donde yo estoy pinchando. Por lo tanto, la acupuntura estimula el sistema inmunitario, la acupuntura estimula el sistema nervioso, la acupuntura estimula los recuerdos somáticos y la acupuntura, por ejemplo, también genera campos electromagnéticos que hoy sabemos que gracias al movimiento de las agujas se generan vibraciones electromagnéticas de 2 hercios y eso desencadena vía miofascial también activaciones que van más allá del sistema nervioso. Por otro lado, la acupuntura también estimula el sistema endocrino a través de los ejes endocrinos y ese es mi trabajo, intentar integrar todo ese conocimiento dentro de un marco teórico para poder llevar la medicina china a donde tiene que llegar. Porque la medicina china tiene limitaciones, la medicina occidental tiene limitaciones. Entonces, lo más ético sería entender cuáles son las limitaciones de una ciencia y de otra, y entre las dos generar una medicina, como tú bien has dicho, una medicina verdadera, ¿no? Real, o lo más real que se pueda, porque todo siempre evoluciona. Excelente, excelente. Y de ahí, doctor Molto, es la importancia de usted como formador, como educador, porque es que básicamente uno se hace la pregunta, porque en medio de tanta complejidad, sí, uno se haría la pregunta de que, ¿cuál es la mejor medicina? ¿Sí? ¿O cuál es la mejor terapia? Y básicamente la respuesta a eso yo le doy como dos abordajes. Uno es en relación al paciente, a sus paradigmas, ¿verdad? Y la otra parte de esa respuesta se la doy yo básicamente en relación a lo que más le funcione. Porque aun cuando él de pronto tenga otro paradigma, dadas las circunstancias y el momento en que está el paciente, porque hay que saber en qué momento está el paciente, ahí se aplica una determinada terapia y si al paciente se mejora, caramba, ese es el mejor tratamiento posible. Entonces, y hay que hacer una gran labor, no solamente, y por eso estos espacios son importantes, doctor Molto, y una vez le reitero mi agradecimiento que nos dé esta oportunidad de ser una caja de resonancia para toda esta información, porque esto no es solamente una información que se le da a los profesionales en salud, no, esta es una información que también debemos llevarla a todo público para que la gente pueda comprender estos sencillos, porque se dieron en tiempos inmemoriales,
sencillos conceptos que fueron evolucionando y que hoy por hoy se integran. Y fíjese usted una cosa, mientras tenemos una medicina convencional que tiene ciento y pico de años, ¿sí? Sobre todo la última parte de ella, la biomédica, esas otras terapias y esas otras medicinas ancestrales tienen miles de años. Entonces, figúrese que estamos en un momento en el mundo en donde básicamente desde el punto de vista conceptual, no solamente en la medicina, sino en muchas áreas, hay una coyuntura, hay una polarización. Por eso la importancia de lo que usted hace, porque en estos momentos, y parece mentira, pero realmente cuando desde el plano de la salud comienza a existir esa convergencia, esa sinergia, uniendo, sumando, integrando, básicamente se transforma el individuo. Y el individuo se transforma y por ende se transforma la familia y por ahí puede ser una vía que no la han visto nuestros líderes políticos, pero realmente desde ahí comienza una transformación. Por eso en nuestro espacio es muy importante y hablamos mucho de la conciencia, de la capacidad que tiene el ser humano como individuo de reflexionar sobre todo lo que está sucediendo, tanto internamente como externamente. Y no solamente él, sino cómo se incluye eso dentro de la sociedad. Ahora, doctor Molto, eh, quiero que le expliquemos un poquito al público, así a ese todo público, cuáles son las bases filosóficas, metafísicas de la medicina tradicional china, y ponerlas como en un paralelo con las cosas común y corriente que pasa un ser humano en su vida, el día a día. Quiero que nos explore un poquito más sobre esto y le dé claridad a nuestro público, porque también tenemos que alimentar a ese público que está ávido de conocimiento, de claridad y de una información científica veraz que le sirva y le aporte. Bueno, mira, este tema es muy interesante y yo creo que deberíamos de hacer mucha conciencia, ¿no? Al público en general sobre cuáles son los fundamentos, ¿verdad? Los fundamentos filosóficos en los cuales se sustenta la medicina oriental, que son muy diferentes a los sustentos filosóficos en los cuales se sustenta la medicina occidental. Entonces, si no entendemos esa base, ¿no? Esa base teórica, pues muchas veces no comprendemos qué es lo que estamos haciendo. Evidentemente, la medicina oriental se basa en el taoísmo, ¿verdad? En el taoísmo. El taoísmo es una forma de entender la naturaleza humana y el cosmos, ¿no? El Tao es todo y al mismo tiempo es nada, pero en el Tao está toda la información. Y, y de alguna manera el taoísmo es totalmente diferente al concepto occidental de vida, de muerte. Y claro, yo creo que es muy bonito entender, por ejemplo, dentro del taoísmo, yo les voy a decir a los que ustedes me están escuchando ahora, les voy a retar a que vean algo, un concepto diferente. Miren, según el taoísmo, todos nosotros somos inmortales. Bueno, ahora usted me puede estar mirando y diciendo, bueno, pues el taoísmo está mal, está mal, porque mi abuelito ha muerto, mi tío ha muerto, mi tatarabuelo ha muerto, con lo cual es mentira, no somos inmortales, todos vamos a morir. Bueno, el taoísmo te dice, no han entendido. La vida es inmortal. Lo que es mortal es el cuerpo, pero no la vida. Y ahora ustedes me van a decir, a ver, ¿cómo que la vida es inmortal? Miren, desde la primera célula que habitó este planeta, que fue una bacteria, a esa bacteria le llaman Luca, como el antecesor común, que se viene a decir que estuvo en el planeta Tierra hace 3.800.000 años. A partir de Luca surgieron diferentes organismos, diferentes bacterias, y bueno, no voy a contar la historia, pero al final surgieron animales, ¿verdad? Ciertas algas y luego ciertos peces y luego ciertos mamíferos, dinosaurios y luego, bueno, todo lo que vino según lo que nos enseñan en biología. Bueno, miren, la vida, ustedes están hechos de millones de células.
y cada célula de su cuerpo está viva. Ok, todas esas células forman un organismo y de ese organismo surge una conciencia. Es decir, yo soy consciente de que existo como unidad, yo soy yo, ¿verdad? Pero yo estoy vivo, eso es indiscutible. O por lo menos mientras están viendo este vídeo. Si este vídeo lo están viendo dentro de 50 años porque esta entrevista ha tenido mucho éxito, igual yo ya no estoy vivo, pero fíjense una cosa, yo estoy vivo y de mi cuerpo sale una célula que está viva. Esa célula que está viva es un espermatozoide que se junta con un óvulo de una mujer que está vivo. Y entre ese espermatozoide y ese óvulo se genera un nuevo cuerpo. Ese nuevo cuerpo es nuestro hijo. Nuestro hijo tendrá otros hijos, serán nuestros nietos. Nuestros nietos tendrán otros hijos, y nosotros nos habremos muerto. Pero la vida, yo siempre digo que la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual. Es decir, fíjense, porque la vida nos parasita. Nosotros transportamos la vida, somos meros sistemas que transportamos la vida. Esa vida es un espíritu que nos habita. El espíritu nunca muere. Lo que pasa es que cuando yo me manifiesto como individuo, pierdo la conciencia de ese espíritu, de ese ser, de esa capacidad de contactar con el todo. Y tengo una experiencia humana en mi cuerpo y mi cuerpo va a morir, todos lo sabemos, por desgracia, pero la vida seguirá con nuestros hijos. Por eso en el taoísmo se dice que somos inmortales. Ahora ustedes entienden el pensamiento taoísta. Esto que les acabo de decir simplemente es una reflexión para que yo el pensamiento taoísta no tiene que en contra del el pensamiento cristiano, no, no, podemos llamarlo de muchas formas. Al Tao, a esa fuerza creadora, le podemos llamar Dios. No hay ningún problema. El tema es entender que la filosofía es lo que nos modela la cabeza, lo que nos hace pensar. La conciencia, el ser humano, es el único animal del planeta Tierra que tiene la capacidad de pensar sobre lo que piensa. Y eso es la conciencia. Tengan en cuenta que los pensamientos son el producto del cerebro, pero no somos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de pensar por lo que pensamos. Y eso es la gran virtud del ser humano. Eso en medicina china se llama el Shen, la capacidad de pensar por qué pienso como pienso. Pero fíjense que muchos de los pensamientos que ustedes tienen que ver con su infancia, tienen que ver con cómo les trataron de pequeñitos. Y muchas veces sufrimos porque repetimos patrones, porque se convierten en hábitos. Entonces la medicina oriental te dice que eso que te pasa no eres tú, es un hábito. Y tú tienes la capacidad de reflexionar sobre tus propios hábitos para poder liberarte y dejar de sufrir. Pues bueno, es eso lo que hacemos nosotros. No sé si te he contestado bien a la pregunta, Excelente. pero ese es nuestro trabajo, ¿no? Esa filosofía humanista, una filosofía que se puede unir a la filosofía cristiana. Yo soy católico, yo he nacido en España, me he criado en una religión judío-cristiana, pero eso no quita que mi mente también explore el taoísmo, también soy taoísta, también soy budista, también yo soy todo, porque no me tengo que Sí. limitar a un título, ¿no? Pero para mí Dios nos ha dado esa capacidad de poder entendernos y creo que hay que buscar la integración hasta en el pensamiento. No, excelente. Me hiciste acordar de un autor, creo que se llama Frijot Copra. ¿Sí? Este señor, en un ejemplo que en su momento cuando me leía sus libros hace un tiempo, me aclaró porque en un ejemplo sencillo, ¿sí? Que yo pues lo he venido a transliterar, o yo digo, caramba, si en este momento a mí me preguntan quién es o cómo es el doctor Molto y yo estoy frente a usted, y hay otra persona que está detrás de usted y hay otra persona que está a un lado y al otro lado. El que está enfrente me dice, yo lo que veo es unos lentes, una barba y una camisa. El que está detrás dice, yo lo que veo son dos orejas, una nuca y una espalda. Y así sucesivamente. Entonces, básicamente, dentro de esos conceptos que se dan desde la ciencia a veces y de la religión y de la metafísica, ahí pues cada uno cree tener la verdad y resulta que si nos paramos, nos subimos un poquito más en perspectiva y unimos
lo que dicen todos, realmente llegamos a esa cierta verdad cuando unimos cada una de esas partes y cada uno en su óptica tenía probablemente una parte de la razón o una parte de la verdad. Y esto es. Así que en un ejemplo sencillo me hiciste acordar de ese autor que era un físico también, que en un momento de epifanía logró conectar la física con la religión o con la mística oriental, ¿sí? El Tao de Y la es un tema física. muy importante, sí, el Tao de la física, sí, señor. Entonces, siguiendo ese camino en el descubrimiento, doctor Molto, para la medicina tradicional china, ¿existe la enfermedad como existe la enfermedad en nuestra cultura? Pues no, la respuesta es que tienen que entender que la enfermedad es el paradigma de la medicina occidental. Los médicos desarrollan un modelo teórico en el cual se sustenta el paradigma de la enfermedad, donde a través de pruebas, pruebas médicas, análisis de sangre, pruebas de imagen, los médicos, a través de la anamnesis, a través de los síntomas, lo que hacen es agrupar toda esa sintomatología, todos esos datos objetivos y les ponen un nombre. Por ejemplo, les pueden poner pues hipertensión arterial, ¿no? Les pueden poner pues fibromialgia. Pero ustedes tienen que entender que eso es una forma de ver la enfermedad desde un modelo mecanicista newtoniano, que está bien, yo no lo critico, está muy bien. En el modelo oriental no existe la enfermedad como tal. Es decir, para nosotros no diagnosticamos enfermedades, porque de hecho si hiciéramos eso sería intrusismo profesional. Nosotros lo que hacemos es evaluamos el sistema energético, el chi, es decir, la vida del paciente. ¿Esto cómo lo hacemos? Nosotros, al igual que un médico, también hablamos con el paciente y desarrollamos todos los síntomas que el paciente tiene. Sin embargo, lo que nosotros intentamos entender es todos esos síntomas, cómo se manifiestan en el cuerpo humano. Y lo que hacemos es entender que, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión, pues nosotros podemos evaluar que lo que tiene es un exceso yang de hígado o que tiene una insuficiencia de yin de riñón. Pero fíjense que es lo mismo, hipertensión. Pero nosotros lo que hacemos es entenderlo de diferentes formas y no le llamamos hipertensión, porque para nosotros los síntomas que el paciente presenta son distonías neurovegetativas, neuroendocrinas, neuroinmunitarias. Lo que pasa es que los ancestros no podían hablar del sistema inmunitario porque el sistema inmunitario es invisible. Cuando usted se corta, usted ve salir sangre, pero no ve linfocitos T, linfocitos B, no ve natural killer. Lo único que ve es sangre. Los orientales, los ancestros, no podían ver las hormonas. Cuando usted se corta, no ve la testosterona, ni tampoco puede ver el colesterol, ni puede ver. Eso es invisible. Ni tampoco pueden ver los neurotransmisores, pues, como la serotonina, la dopamina, la oxitocina. Eso es invisible, porque no lo podemos ver con los ojos, lo podemos ver con microscopio, pero no había. Entonces ellos entienden que el cuerpo es una red que funciona de forma sistémica y cibernética. Ellos empiezan a desarrollar un modelo explicativo que no tiene que ver con el modelo occidental. Ellos empiezan a entender que hay unas redes que están vinculados al sistema vascular y al sistema nervioso y que estimulando esas redes yo puedo hacer que mi cuerpo se tranquilice o mi cuerpo se excite o mi cuerpo haga ciertas funciones. Hoy sabemos que esas excitaciones, esas regulaciones tienen que ver con el sistema psiconeuroendocrino inmunológico, pero ellos no lo conocían. Ellos desarrollaron la teoría de los meridianos, ellos desarrollaron la teoría de los 5 elementos, ellos desarrollaron la teoría de los puntos de acupuntura, del chi, de la SUE. Claro, cuando a un médico le dices meridianos, se ríen porque pienso que son los meridianos. Bueno, ustedes tienen que entender que los meridianos son la forma metafórica de hablar del sistema psiconeuroinmunoendocrino. Lo que pasa es que antiguamente no lo sabía. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente, lo que estamos viendo es cómo funciona el sistema psiconeuroendocrino inmunológico. Y lo más importante es que los síntomas no son una enfermedad, son mecanismos alostáticos de adaptación al estrés externo o interno.
¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene hipertensión, yo no voy a centrarme en la hipertensión. Yo voy a intentar entender por qué ese organismo se está ajustando al entorno generando patrones de hipertensión. Y lo que voy a hacer es intentar regular el factor externo o interno que está generando eso que los médicos llaman hipertensión, pero que yo voy a llamar insuficiencia de riñón o exceso de hígado, me da igual, lo que sea. Porque para nosotros, fíjense, y este es el gran punto de choque entre el pensamiento oriental y el pensamiento occidental. Miren, para nosotros los síntomas son lenguaje corporal. El cuerpo nos está diciendo, a través de ese malestar que usted tiene, que pasa algo. Los síntomas no son el problema. Yo tengo que entender por qué mi cuerpo se está ajustando de una manera alostática a ese sufrimiento. Si yo creo que los síntomas son el problema y doy medicación para calmarlos, lamentablemente el sistema psiconeuroendocrinomenológico surgirá efectos colaterales que no son secundarios, porque no es secundario, es directo al medicamento. Iatrogénico. Es iatrogénico, efectivamente. Entonces, estas formas son diferentes. Entonces, yo no critico la medicina occidental porque la amo, yo la conozco, pero sí que encuentro que tenemos que llegar a un punto de unión donde veamos al paciente como tú bien has dicho, porque si yo veo al paciente que tiene unos síntomas y digo, tengo que quitarle la tensión, pero ¿por qué tengo que quitarle la tensión? A lo mejor lo que tengo es que ayudarle a que se tome la vida de una forma más diferente y cuando está en el trabajo no acumule la frustración y la ira por no ser asertivo y no tener la capacidad de decir lo que siente o darle conciencia de que tiene depresión porque está en una vida vacía sin sentido. Y eso el cuerpo lo está experimentando con una pérdida de sentimientos, una pérdida de emoción, una pérdida de sentido, de agotamiento, de insomnio. Y entonces el médico dice, ah, usted duerme mal, pues le voy a dar unas pastillas para que duerma. Pero no es que está durmiendo mal, es que ha perdido el sentido de la vida. Entonces, Definitivamente. claro, entonces esto es lo que yo hago, esto es lo que yo hago, perdón, no, esto es lo que hace la medicina oriental, ¿no? Entender el contexto como tú bien has dicho, el paciente no está aislado de su entorno, el paciente es lo que come, el paciente es lo que respira, el paciente es lo que vive con su familia, con sus hijos y sobre todo, y muy importante, el paciente sigue siendo un niño con dolor. El niño que llevamos dentro también hay que atenderlo. Ese niño, Así es. claro, ese niño es el que nos hace sufrir a los adultos, porque hay que entender el niño interior. Y luego el plano espiritual, ¿verdad? El plano metafísico. Si tenemos una conciencia de sufrimiento, vamos a morirnos, la vida es el final, pues también sufrimos. La vida es un proceso. Entender también la parte espiritual también nos da mucha fuerza para tener capacidad de vivir plena. Mire que dentro de esta definición y dentro de todas estas cosas que hemos expuesto en estos minutos, ahí también logro ver el empoderamiento. Mire cómo ese nuevo enfoque empodera al paciente, que ya no es paciente, sino que probablemente podemos decirle el asiente, o sea, él es el que tiene el control de todo, pero por mucho tiempo le dimos el control a la bata blanca, le dimos el control a otra persona que sin duda alguna, pues también vivimos las mismas cosas y a veces paradójicamente morimos de aquello que decimos trabajar. Entonces, aquí una dimensión importante. Fíjate que nos lo da el hecho de que el paciente debemos empoderarlo, que es en su psique, en sus movimientos internos, donde se produce una cantidad de cosas y que los diagnósticos y tratamientos ya en el argot médico no deben ser sintomáticos, sino sindromáticos, o sea, ir a la fuente eh, refiriéndote a ese concepto de la medicina tradicional china, también me voy hacia el concepto de la medicina de biorregulación de sistemas, ¿sí? Porque en la universidad, cuando hablábamos de sistemas, pero realmente
no en ese tiempo, y creo que ahora también sucede igual, desafortunadamente, no entendemos cómo el corazón tiene que ver con los demás sistemas y no logramos percibir eso. Tan es así que si lo miramos desde el punto de vista nada más cartesiano, fíjese que, y bajo la óptica de dar un remedio, un medicamento para un síntoma, vemos que muchas veces en la teoría tal medicamento debería actuar acá o tal medicamento no debería actuar. Y resulta que cuando una sustancia ingresa, una noxa, una sustancia, ingresa al organismo, el organismo se encarga de transformarla de una manera maravillosa, ¿sí? Entonces, esa interrelación, esa comunicación entre los diferentes sistemas es algo que yo considero que en la medicina convencional debemos profundizar más. Al hacer esta pregunta, quiero que me hables un poco de estas interacciones y me remates con algo que ha estado en toda la entrevista, que es la neuropsicoinmunoendocrinología, porque es la forma científica de coger y conectar todo esto y ponerlo ya en el plano real y poder, en un campo académico, científico o de investigación, darle respuestas, no una sola respuesta a un problema, sino muchas respuestas a una inquietud, a un problema. Entonces, me interesa mucho, doctor Molto, que con su sabiduría y su pedagogía, porque aquí hay una cosa importante que logro ver y percibir, que no solamente es que necesitamos saber, sino que necesitamos tener la metodología para poder explicar de manera sencilla, tanto a doctos como no, de los temas, porque creo yo que esa es una tarea que identifico tenemos ambos en estos momentos en nuestras vidas. Bueno, sí, yo creo que también hay que saber explicar. Bueno, mira, has dicho algo fundamental. La medicina occidental, sin ánimo de crítica, en la actualidad ya está cambiando también, pero la medicina occidental siempre ha ido separando el organismo en piezas para poder profundizar y estudiarlo. O sea, el corazón, por ejemplo, es muy complicado y necesitamos toda una vida para entenderlo. Entonces salió la cardiología. Por otro lado, separaron el sistema inmunitario, hasta los inmunólogos. Por otro lado, sacaron el sistema nervioso, están los psiquiatras, los neurólogos, y así lo han ido haciendo con todo. Pero hay un grave problema. Mirad, eh, por un lado tenemos el sistema inmunitario. El sistema inmunitario se comunica a través de unas proteínas, se llaman citoquinas, bueno, unas proteínas. Luego tenemos el sistema endocrino. El sistema endocrino habla con unas proteínas que llamamos hormonas. Y luego tenemos el sistema nervioso y el sistema nervioso habla con unas proteínas llamadas pues neurotransmisores. Y siempre se estudiaron por separado. Hace poco se viene viendo que las hormonas se comunican con el sistema inmunitario, que el sistema inmunitario se comunica con el sistema nervioso, que el sistema nervioso y el sistema inmunitario se comunica con el sistema endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que es una falacia. No tenemos un sistema nervioso, endocrino e inmunitario. Es todo un solo sistema. Entonces, esto ha sido una gran revolución. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que cuando una glándula, una hormona, tiene capacidad de interaccionar con el sistema endocrino bueno, con el sistema endocrino, con el sistema inmunitario, todo es una red. Y esto genera un choque paradigmático, porque ¿qué sucede con los fármacos que se desarrollaron para el sistema inmunitario o el sistema endocrino o el sistema nervioso, que no tuvo en cuenta estas interrelaciones? Pues evidentemente esto está generando una medicina con un alto número de efectos iatrogénicos. Para que me entiendan, efectos que
en el marketing le llaman efecto secundario, como no es secundario. No, 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 no es secundario, es primario, es un efecto directo del fármaco por interacción sistémica. Entonces, esto es un gran problema que está surgiendo. La medicina china nunca separó, no separó el cuerpo, no separó el sistema nervioso del endocrino, del inmunitario. Es todo un sistema integrado en una red. Miren, yo les voy a decir una cosa muy importante. La depresión. Ustedes saben que mucha gente tiene depresión. Pues, ¿saben una cosa? Mucha gente cuando está con gripe, cuando tiene inflamación y se toman antiinflamatorios, mejoran de la depresión. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver un antiinflamatorio con la depresión? Pues miren, se han dado cuenta que cuando yo tengo un proceso inflamatorio crónico de bajo perfil, a nivel cerebral genero lo que se llama una neuroinflamación. La neuroinflamación está consumiendo por cadenas de las endolaminas, o sea, el cerebro consume una sustancia que es el triptófano. Para mantener la neuroinflamación, el cerebro absorbe mucho triptófano. Al absorber triptófano, las sinapsis, que son serotoninérgicas, que la serotonina, para que me entiendan, es un neurotransmisor que se construye con triptófano. Pero como yo tengo inflamación, el triptófano lo consumo para la inflamación y entonces la serotonina disminuye. Y en psiquiatría hay una teoría que dice que la depresión es por una bajada de serotonina en el cerebro, pero en realidad es por una inflamación crónica. Entonces, los psicofármacos que lo que hacen es bloquear la recaptación, la absorción de serotonina, en realidad lo que están generando es un problema en el propio cerebro al generar una adaptación a ese psicofármaco, mientras que lo que está teniendo el paciente es una inflamación crónica. Y esto está revolucionando la propia psiquiatría. Pero ¿qué hacemos ahora con los fármacos? ¿Qué hacemos ahora con todos esos pacientes que están tomando esos fármacos? Pues esto es la gran revolución de la psiconeuroendocrinología y la medicina china encuentra dentro de este nuevo paradigma emergente toda la explicación. Y mi trabajo en estos últimos años han sido acoger toda esa ciencia integrativa, sistémica, y enmarcarla dentro de la medicina oriental, para que la medicina oriental pueda ser explicada a los médicos y los médicos digan, ah, ahora les entiendo, ustedes no están hablando de una energía esotérica, sutil, vital que nadie entiende, no, ustedes están hablando de cómo interacciona el cuerpo y lo podemos entender. Y ese es el trabajo y lo que estamos haciendo. Y creo que muchos pacientes ya están cansados. Mira, muchos pacientes vienen a la consulta, como tú has dicho, y me dicen, tengo depresión. Yo siempre les digo, no, 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 la depresión no se tiene. ¿Cómo que no? Yo tengo depresión. Digo, no, no. Mire, imagínense que yo vengo a su consulta y le digo, tengo un mando, un mando. Ah, ¿cuál es mi trabajo como terapeuta? Pues si tú tienes un mando, mi trabajo es quitarte el mando. Y entonces ya no tienes el mando. Entonces es lo mismo, yo tengo depresión. ¿Cuál es el trabajo del terapeuta? Quitarte la depresión. Eso es un error. Mira, tú no tienes depresión. Tú, a todo caso, eres depresión. Tú eres la depresión. No la tienes, lo eres. Ahora la pregunta es, ¿qué es la depresión para ti? Entonces el paciente te dice, ¿cómo que qué es la depresión? Pues que yo estoy mal. Ah, muy bien, eso ya me gusta más, porque ya me estás hablando de que tú estás mal. Y ahora te voy a preguntar, ¿por qué estás mal? Y el paciente te va a decir, no lo sé, para eso he venido, ¿no? Para que me lo digas tú. No, no, no. La persona del universo que más sabe de la depresión eres tú. Entonces yo voy a saber preguntarte. Y ese es nuestro trabajo, de empoderar al paciente para que se dé cuenta de que es él el que puede solucionar su problema, más le duela, porque nadie quiere meterse en su dolor, quieren que nos lo quiten con una pastilla. Y eso es lo que lo que la medicina nos vende, pastillas para quitarnos del dolor, quitarnos de la depresión, quitarnos del dolor, del insomnio, quitarnos la fiebre. Y no, la medicina integrativa te dice, no te voy a quitar nada, porque para quitarte algo te tendrías que morir. Eres tú.
el que se lo tiene que quitar. Así que empieza a ser consciente de lo que te sucede, porque no estamos así porque tengamos mala suerte. Sí que es verdad que hay enfermedades, pues que por desgracia las heredamos, también tenemos accidentes de tráfico y todo eso también es verdad. Pero la medicina integrativa te integra a ti también como agente de curación. Y ese es un punto muy importante, que tú eres el agente que se puede curar a sí mismo. Y eso es lo que hace una medicina que te integra a ti con tus síntomas y con tu conciencia, para que puedas tomar valor y curarte. Lo que pasa es que a veces nos cuesta curarnos porque nos hemos acostumbrado a estar mal. Y de alguna manera no sabemos cómo seríamos si no estuviéramos mal, porque hemos hecho una estructura neurótica de nuestro propio sufrimiento. Por eso muchas veces para curarnos tenemos que hacer una muerte simbólica, ¿no? Una especie de tránsito entre eso que yo soy y es mi historia, la tengo que dejar atrás. Y eso duele, porque la historia somos nosotros. Pero bueno, bienvenidos a... Imagínate tú que, mira el desafío. El desafío es el siguiente. Ya no solamente tenemos el cambios de paradigma, en donde, como tú bien lo dices, el paciente tiene que empoderarse, se empodera. De hecho, ha habido un empoderamiento un tanto, eh, digamos que un tanto deleterio en relación a la múltiple información que se encuentra en las redes sociales, que no está bien guiada, que no está bien fundamentada. Entonces, nosotros, los profesionales de la salud, estamos ya teniendo un nuevo individuo, ¿sí? Que está comenzando a despertar. Entonces, por eso yo decía que aquí el desafío es maravilloso, porque no solamente tenemos que cambiar nosotros nuestros paradigmas como individuos, como profesionales, sino que hay un cambio en ese paciente por cuanto hay también un cambio en esa interacción, pero que realmente yo diría que si lo enfocamos bien es profundamente maravilloso, porque aquí hay un gana-gana para todos. Así que me parece supremamente interesante lo bonito de la exploración de la medicina integrativa, con todas esas medicinas tradicionales o ancestrales, con todas esas terapias, porque es la manera de abrazarnos todos, de podernos reconocer, ¿sí? Y de poder aquí hacer algo tan importante que es más allá, como tú lo bien decías en el principio de la entrevista, más allá que sumar. Es que aquí uno más uno puede ser 1000, porque dentro de la complejidad del cuerpo humano, de la psique, hay pequeños movimientos que pueden lograr grandes resultados, dependiendo del enfoque positivos o negativos, pero tenemos esa potencialidad. Hemos trasegado, doctor Molto, desde la historia de la medicina, ¿sí? Hemos hablado de lo que es la medicina actual, pero yo quisiera que exploremos esa perspectiva de la medicina, que diría yo que hay que poner un apellido a esto, que sea una medicina con conciencia, conciencia con ese C, en donde involucremos al ser, ¿sí? Frente a lo que es ya la física cuántica, la biología cuántica, estas computadoras cuánticas y todo esto que se viene, porque me dejaste ahí picado en relación a qué hacemos con estos medicamentos, porque ya en mi cabeza estoy integrando cada uno de esos niveles y ahora con estas herramientas que hoy tenemos, si esas herramientas están bien gestionadas, de la forma como hemos hablado en toda esta entrevista, pues realmente estamos en una época maravillosa, en una época milagrosa, porque la pregunta es, de esos medicamentos que utilizamos, ¿cuánto podríamos utilizarlo para otras cosas más? ¿Cuánto no hemos utilizado? ¿Cuánto de la botánica no hemos utilizado? ¿Cuánto de esa integración puede hacer que solamente con pequeños movimientos integrados podamos tener
una revolución en salud. Entonces quisiera que ya de esa introducción, que nos llevara hacia la perspectiva de lo que es, lo que va a ser la salud en poco tiempo. ¿Por qué te hago esa pregunta? Te hago esa pregunta primero por la inquietud y segundo porque yo creo que a todos estos movimientos, doctor Molto, queremos involucrar ese, esa energía, ¿sí? De esas mentes y cuerpos jóvenes que tienen toda esa vibración para transformar definitivamente el mundo, dado que, como bien lo dijiste, aquí pasamos, ya vamos pasando la antorcha y ya dentro de esa comunicación ya nuestros genes han hecho su movimiento y ya en pocos años o cuando Dios lo tenga, ya pasaremos a otro nivel de energía y otros estarán en este plano. Entonces es muy importante hablarle a esa juventud o a esa mente joven o a ese espíritu joven. No quiero ponerlo en términos estrictamente biológicos, pero sí porque vemos que hay una gran masa y es un gran desafío, Tomoto. Por eso le insisto, nuestros espacios son espacios de ciencia, pero esa ciencia la tenemos que llevar al concepto elemental para que lo pueda entender tanto un joven que tiene la inquietud de aprender, como una persona ya de 120 años que ya está caminando por nuestras ciudades, ya debe estar caminando por lo menos ahí. Y es importante que le enviemos un mensaje a todo ese público también. Y quiero que sea usted, porque realmente se lo digo con afecto, es una persona que no solamente habla de una integración, habla de un modelo, sino que tú eres ese modelo. Y por eso tienes todavía mucha más poder en tus palabras para el público en general. Bueno, bueno, no sé. Eh, yo al público en general, a la gente joven, sobre todo, hoy en día la gente joven tiene algo que es increíble, que nosotros no hemos tenido. Yo me acuerdo cuando yo empezaba a estudiar medicina china, que yo solamente tenía 2 o 3 libros de medicina china, no había más, no había más. No teníamos acceso prácticamente a nada. Yo me acuerdo que mis libros eran mis joyas. De hecho, soy un amante de los libros. Tengo una colección increíble de libros. Es lo que más amo, los libros, ¿no? Y en la actualidad, los chavales jóvenes tienen un acceso a la información, yo creo que excesiva, ¿no? Demasiado grande. Porque yo estoy también actualizado, aunque ya somos más mayores, pero yo estoy trabajando con inteligencia artificial, trabajo con todos los modelos teóricos actuales y intento estar al día. Pero esto, la verdad, que a veces abruma demasiada la información. Quizás también es verdad que nuestro cerebro ya es un poquito antiguo y los cerebros de los chavales jóvenes son cerebros maravillosos que tienen una capacidad de integración enorme. Yo lo que les diría es, chicos, siempre que estudiéis algo, estudiar la escuela contraria. Para mí eso es lo que más me ha llenado de sabiduría. Es decir, cuando yo estudié neuropsicología, para mí los seres humanos eran robots, eran ratitas de laboratorio, era conductismo, era mecanicismo puro. Entonces, yo salí de mi formación pensando que el amor era un problema de serotonina, de dopamina, era un tema de circuitos de recompensación. ¿Y sabéis qué hice? Dije, ah, he estudiado demasiado lo físico. Voy a estudiar lo contrario. Y entonces hice una maestría de psicología transpersonal. Entonces me introduje dentro del mundo de la psicoterapia, de la respiración holotrópica, de la expansión de conciencia, de la espiritualidad, del contactar con el alma, que eso no me lo había estudiado, nunca me lo habían enseñado en la universidad. Entonces dije, wow, esto también existe. Y entonces la medicina china siempre te dice que el Tao es el equilibrio entre el yin y el yang. Por lo tanto, los que estudian medicina en el hospital, en la universidad,
es muy bueno, estudien medicina, pero luego también estudien libros de humanidad, estudien libros de medicina oriental, aunque en la universidad no se lo den. Ustedes cojan esos libros y estudienlos, porque les garantizo que no los dominarán y no los manejarán y tendrán una mente abierta, una mente integrativa, una mente que integre. Todos necesitamos un título para trabajar, evidentemente, pero luego también nos tenemos que cultivar nosotros y eso no está en la universidad. Eso está en la pasión que hagas en lo que te gusta. Entonces, yo creo que lo más importante es, si te dicen que el mundo es negro, cómprate un libro de mundo blanco y léete el libro del mundo blanco. Y luego los integras y entonces generarás tu mundo y tu mundo siempre será el tuyo y nadie te lo quitará y nadie te manipulará. Esa es la idea. Excelente, doctor Molto. Bueno, hemos tenido una entrevista muy bonita. Yo creo que ese es un llamado, doctor Molto, a que hemos explorado muchas áreas, hemos tocado varios temas, hemos tocado varias épocas y yo creo que es menester y quiero expresarle aquí públicamente que en nuestro espacio, en nuestro podcast y en nuestro espacio profesional directo, le abrimos un espacio a usted muy, muy especial para que sigamos, porque aquí están sobre el tintero muchas cosas que hay que darles la profundidad de vida. eh, y también hay un gran propósito en nosotros. Identifico ese gran propósito. Desde el principio de la entrevista pudimos identificar puntos en comunes que se dan en una época muy especial del mundo y que yo pienso que debemos abordar. Así que, doctor Molto, usted tiene un espacio muy especial para hablar de estos temas de medicina tradicional china aquí en nuestros canales. Y a propósito de ello, quiero que nos hable un poco de esa fuerza académica, de esa gran vocación educativa que usted tiene y que emprende, como también de que se suma a eso el tema de la innovación y el tema de la investigación. Entonces, quiero que en el último bloque de esta entrevista, que es la primera de muchas entrevistas, espero Dios y usted nos den la oportunidad de que eso sea así, nos lleve ya desde la filosofía allá a la práctica. ¿Qué podemos hacer nosotros, los profesionales en medicina, los profesionales en medicina integrativa, el público en general, para tener ese conocimiento que sea más práctico y a la mano, para que en esta experiencia de vida poder definitivamente tener un buen desempeño? Bueno, eh, la pregunta, nosotros o mi trabajo a nivel profesional, lo que yo hago es para todos los profesionales de la salud que busquen una mirada integrativa. Pues bueno, yo, como tú bien has dicho, me dedico, mi trabajo es escribir, yo soy teórico, yo hace 10 años cerré la clínica porque en la vida no lo puedes hacer todo. Entonces me dediqué a la investigación teórica. En estos 10 últimos años me he dedicado a la investigación teórica y eso me ha llevado a trabajar por todo el mundo. De hecho, Colombia es uno de los países donde he trabajado y donde esperemos empecemos también a tener actividades. Trabajo en México, trabajo en Chile, trabajo en Argentina, en Portugal, ahora mismo estoy en Lisboa. Y nosotros, yo lo que hago es, para los profesionales, pues bueno, pueden encontrar toda la literatura que yo escribo, pero también hacemos formaciones de acupuntura integrativa científica y también hacemos formaciones de psiconeuroacupuntura. Entonces, bueno, pues ese es mi trabajo, es con lo que yo me gano la vida para poder seguir alimentándome y poder vivir en este planeta, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo académico. Espero estar en Colombia con vosotros y luego a la gente en general, o sea, los que no son terapeutas, que cómo podrían beneficiarse de esto. Yo pienso que una persona tiene que encontrar a su terapeuta y muchas veces esto es buscándolo.
esa persona, sobre todo esa persona que te mira a los ojos y te pregunta y te hace sentir bien, porque a veces no es la terapia, sino el terapeuta. Bueno, a veces no, siempre. Es el terapeuta el que te ayuda, no la terapia que haga. Cuando ese terapeuta hace con pasión lo que hace, ese es tu terapeuta. Ese paciente que ama su profesión, me da igual lo que haga. Hay médicos que aman su medicina y esos médicos te ayudan. Hay acupuntores que aman lo que hacen, esos son los que te ayudan. Yo siempre digo que el terapeuta que hace con amor lo que hace, ese búsquenlo. Y bueno, es verdad que a veces no lo encontramos a la primera. Bueno, no pasa nada, lo vamos buscando. Yo sé que, por ejemplo, el doctor Teo tiene que ser uno de esos. Así que los que están por Colombia, pues ahí tienen a uno que hace lo que hace con amor. Porque al final, miren, hemos dicho algo muy importante. El chi es vida y la vida es amor. Por lo tanto, el fluir de la vida tiene que ser siempre con amor. Y las personas que aman lo que hacen, transmiten el amor a lo que hacen. Por lo tanto, busquen a ese tipo de terapeutas, porque existir existen, hay muchísimos, por supuesto. Y no busquen a esos terapeutas que lo único que miran es el tipo de reloj que usted lleva para saber cuánto le tiene que pedir después de la sesión. Así que, Wow. claro, sí, es verdad también, ¿no? Hay que ver que el dinero es importante, pero no es lo único. Así que también tenemos que tener eso muy en cuenta. Que no nos receten el fármaco que luego tiene comisión. Claro, tampoco es lo suyo. Lo suyo es que se busque realmente lo que el paciente necesita. Yo creo que todos entendemos qué es lo que queremos. Al final lo que queremos es amor. Y el amor del padre, el amor de la madre y el amor del terapeuta que te va a tratar. Así que eh, ese es el objetivo. Excelente. Eso quiere decir, doctor Molto, que pronto, pronto lo tendríamos por acá por Barranquilla. Quiero decirle al público en general que, bueno, vamos a luego en nuestras redes sociales le manifestaremos cómo acceder al doctor Molto y la idea es que se hagan las gestiones necesarias para que su sabiduría, su experiencia nos acoja acá en esta ciudad que usted sabe muy bien que lo quiere mucho, lo abriga mucho. Y eso es muy importante, doctor Molto. Quiero una vez más agradecerle por su tiempo, por su espacio, por su educación y por esa mística. Realmente tú lo has dicho muy bien. Yo creo que los ojos son el espejo del alma y y a veces nos distraemos con otras cosas, pero si miramos fijamente a los ojos y nos dejamos guiar por el corazón, él siempre tiene la razón. Y después le explicaremos científicamente por qué esto sucede, que es más allá de la poesía, tiene su base científica. Y realmente, y cómo esos ecos de consejos de la abuela, ¿sí? Se hacen presente hoy a través de la ciencia que logra comprobar por qué ese abrazo de la abuela, por qué esa toma de la abuela, porque esos consejos de la abuela son importantes hoy día. Yo en otra entrevista estaba hablando con un neurocientífico amigo que estaba haciendo un curso de neurosanación en Daytona y entonces yo estaba todo el día con él ahí y yo le decía, un momento me paré en la conferencia, o sea, era un grupo muy reducido, había como 10 15 personas y yo le dije, ven acá, pero todo eso que me lo estás diciendo tú ahora, eso me lo decía mi abuela, porque estábamos hablando de cronobiología, me estaba hablando de una de las cosas. Entonces, pues él salió con una respuesta que era la que yo preveía, pero me gustó que me lo hubiera dicho. Y me decía, precisamente ese abuelo tuyo, ¿dónde vivía? Y sí, vivía en el campo. Y tu tatarabuelo en el campo. Entonces, esa interacción con la naturaleza, ¿cómo hace que esa información que está ahí, cómo logra bajar y cómo a través de la experiencia de todos estos errores, ensayos, a través de la historia de muchos años, dan un corpus de conocimiento bien interesante. Y con todas estas herramientas que nosotros tenemos, hoy estamos descubriendo el porqué de la importancia de esos consejos de la abuela, ¿sí? Así que, doctor Molto, de verdad que estoy muy complacido por esta
bonita entrevista que más allá de la ciencia ha tocado diferentes dimensiones. La misma entrevista ha sido una muestra de lo que usted y yo somos como personas, como profesionales. Y yo creo que eso, independientemente que hoy no tengamos, no esté en el set como acostumbramos y todo eso, pero esa energía trasciende la tecnología y logra, creo yo, una acción muy importante en nuestra audiencia. Y ahora sí, para finalizar, doctor Molto, le voy a hacer una pregunta. Doctor Molto, ¿cómo quiere ser recordado, doctor Molto? Ya cuando pasemos a otro nivel, yo quiero que, que me describas cómo quieres ser recordado en esta tierra, en este plano. Qué pregunta. ¿Cómo quiero ser recordado? Eh, pues mira, simplemente quiero ser recordado por las personas que me han amado como alguien que intentaba ser auténtico, que intentaba decir lo que pensaba y hacía en consecuencia, que cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho de hacer eso, pero y yo intento hacer eso. Entonces me gustaría que me recordaran simplemente con eso. Y todo mi trabajo profesional pues que la gente lo disfrute y seguramente se pueda integrar en pensamientos, ¿no? Más elevados. Pero básicamente yo quiero que me recuerden la gente que me ama como una persona pues que intentaba ser honesto consigo mismo. Que no lo consigo, ¿eh? Muchas veces, pero lo intento. Por lo menos intento ser consciente de eso. Y, y que me recuerden mis amigos, que son con los que comparto la vida. Y, y ya está, poco más. Pero ¿sabes qué pasa? Que como la vida hemos dicho que no se termina, la vida es una experiencia que estamos viviendo, no somos no somos un cuerpo con un espíritu, es un espíritu que está teniendo una experiencia con un cuerpo. En el momento el cuerpo se disipe, el espíritu estará con todo. Y todo es un proceso, con lo cual siempre se me recordará porque somos uno, todos somos el mismo. Lo que pasa es que ahora no lo sabemos. Pero bueno, ya lo sabremos cuando nos muramos. Así que el día que me toca a Sin mí, du- esperaré a los que vienen detrás para seguir, porque en el espíritu no hay ni espacio ni tiempo. Por lo tanto, es una experiencia. Y definitivamente aquí hay un entrelazamiento cuántico. En el tiempo-espacio, en el espacio-tiempo donde estemos, seguramente vamos a hacer lo mismo y vamos a armar esa sinergia. La verdad es que hay que hacer me he propuesto de alguna forma, doctor Molto, eh, más allá del estándar académico, porque a veces sufrimos precisamente por eso. A veces nuestros mejores exponentes académicos, científicos, justo se han leído el libro opuesto y entonces están en el lado opuesto a veces. Y aquí, pues la idea es que en estos espacios, doctor Molto, con mucha humildad, quiero decirles que aquí en estos espacios siempre tratamos de darle cabida a personas de esa integralidad, porque nos parece importante. Debemos no solamente con la palabra, sino como el ejemplo, con la congruencia, por lo menos de cerebro-corazón. Y de eso hablaremos también en próximas emisiones. Así que, doctor Molto, desde esta ciudad, desde Barranquilla, que en estos días ha hecho un clima bien interesante, ha llovido y el clima está un poquito benevolente, pues desde acá le mandamos un caluroso abrazo y deseo que Dios nos dé la oportunidad de tenerlo otra vez aquí en la ciudad de Barranquilla para que siga impartiendo su sabiduría, su conocimiento y logremos esas sinergias, esos convenios, esos encuentros importantes a todo nivel, a nivel personal, profesional, espiritual y a nivel queramos institucional también, para que podamos seguir con esta labor que es muy importante. Así que me despido con un fuerte abrazo, deseándole muchos éxitos en Lisboa y en la próxima nos contará cómo le fue por allá y trataremos de en sucesivas entrevistas tocar ya con más profundidad cada uno de estos temas para que el público en general tenga los conceptos más claros y obviamente también nuestros colegas profesionales, tanto convencionales como integrativos,
podamos tener ya aquí, lo podamos tener aquí en la ciudad para practicar, para investigar. Y una cosa importante, doctor Morto, para que ese pensamiento, esa investigación se torne en una tecnología que nos sirva la práctica y en el mundo real. Sí. Entonces, muchas gracias, doctor Morto. Muchas Dios me lo gracias. guarde y me lo siga iluminando. Muchas gracias, un placer. Un abrazo a todos mis amigos de Barranquilla, que siempre me encanta por el clima caluroso. Y, y bueno, aquí estamos para seguir con todas las entrevistas que queráis. Ok, Chao. bye bye.